Bien, buenos días, licenciado y compañeros. Voy a presentar lo que es la división celular meiótica. Muy bien. La meiosis es la división celular que se produce en las células sexuales o gametos. ¿Sí? Esa se separa en meiosis 1 y meiosis 2, como podemos apreciar ahí. Bien. La meiosis 1 empieza con la profase 1, donde los cromosomas, el material genético, se condensa y los cromosomas homólogos se emparejan. Luego se entra en la metafase 1, donde los cromosomas se ubican en la mitad de la célula o en el plano ecuatorial. Este proceso ocurre completamente al azar, por lo cual existe un entrecruzamiento de genes entre los cromosomas que da lugar a la variabilidad genética. Bien, luego le sigue la anafase 1, donde los cromosomas homólogos que se juntaron en la primera fase se separan y se dirigen a los polos de la célula. Por último, en la telofase 1, el citoplasma se estrecha hasta dividirse la célula en dos. Bien, ahora cada una de estas células que se produjo en la meiosis 1 entra en la meiosis 2. La meiosis 2 es casi lo mismo que la meiosis 1, pero con pequeñas diferencias. En la profase 2, la cromatina se vuelve a condensar y se forma el uso mitótico. Perdón. En la metafase 2, los cromosomas se ubican en la mitad, como ya vimos en la metafase 1. En esta fase se vuelven a entrecruzar los genes, los cromosomas. Luego sigue la anafase 2, donde las cromátidas que forman los cromosomas se separan por el centrómero y son arrastradas cada una hacia los polos opuestos de la célula. Por último, la meiosis 2 termina en la telofase 2, donde reaparece la membrana celular y comienza la división de estas células en dos. Todo este proceso meiótico termina con la formación de 4 gametos haploides, y cabe recalcar que son muy diferentes a la célula madre debido a la variabilidad genética que ya vimos que se produce por el entrecruzamiento de genes en la metafase 1 y en la metafase 2. En el caso de los varones, los 4 gametos formados son funcionales, y en el caso de la mujer, solo uno de ellos es funcional y los otros 3 son totalmente inservibles. Gracias. Bueno, esta es mi maqueta. Y, pues bueno, la meiosis es una de las formas de la reproducción celular. Se produce en las gónadas, sí, gónadas, para reproducción de gametos. La meiosis es un proceso de división celular en la que la célula diploide experimenta 2 divisiones sucesivas con la capacidad de generar 4 células haploides. Y pues de ahí viene lo que son las partes de la meiosis, ¿no? Las cuales hay meiosis 1, meiosis 2. Vamos por la meiosis 1. En la primera se separan los cromosomas homólogos, y en la segunda se separan las cromáticas hermanas. Para cada división se observa 4 fases: la profase, metafase, anafase y telofase. Y estas son las partes. La meiosis 1, interfase, meiosis 2, y estos es el núcleo hijo. No sé si se puede notar bien. Sí. Y eso sería todo. Y es todo lo que compone a la meiosis 1. No podía hacer la meiosis 2 porque no tenía. Y eso es todo. Gracias.